Hola, el día de hoy tenemos un simposio muy especial que se denomina El arte de vacunar adultos en el contexto actual. Para este evento, el doctor Luis Miguel Gutiérrez Robledo, distinguido académico de la Academia Nacional de Medicina, nos hará favor de presentar a sus invitados y hablarán de la vacunación como parte del envejecimiento saludable. Como todos sabemos, hoy en día la vacunación en el adulto no solamente es un complemento de lo que es la vacunación en el niño, sino ya hay todo un esquema de vacunación en los adultos en donde podemos prevenir muchas de las enfermedades y cambiar la historia natural de muchas otras. Por lo tanto, creo que este simposio será de mucha utilidad para tanto para el personal médico por un lado como para el público en general. Muy buenas tardes. Es un placer estar en esta sesión presidida por el doctor José Jalade y en compañía de la doctora Yolanda Cervantes Apolinar y el doctor José Alfredo Lapinet, con quienes compartiré el foro el día de hoy. Mi nombre es Luis Miguel Gutiérrez Robledo y, si ustedes me lo permiten, en este foro sobre el arte de vacunar adultos en el contexto actual, comenzaré a compartir mi pantalla para mostrarles mi presentación. El día de hoy quiero referirme al por qué es importante vacunar a los adultos, insistir en una visión de curso de vida para la organización de los programas de vacunación, abordar el tema de la edad biológica como un factor de riesgo y de la multimorbilidad como expresión de una edad biológica acelerada y las implicaciones que esto tiene para la vacunación. Este tema nos ocupa desde hace ya cerca de una década. En el 2014 celebramos en conjunto con la Academia Nacional de Medicina de Francia y la de México un simposio dedicado justamente a la vacunación con perspectiva de curso de vida, del cual resultó una publicación como parte de un documento de postura de la Academia Nacional de Medicina de México. Es interesante recordar cómo en aquel entonces dedicamos ese simposio a Louis Pasteur y justamente en este año celebramos los 200 años de su nacimiento. Junto con el doctor Jean-Pierre Michel y en aquel entonces presidente de la Academia Nacional de Medicina de Francia, el doctor Parodi, tuvimos la oportunidad de proponer una iniciativa de vacunación para toda la vida. Esta fotografía viene del sitio web de la Secretaría de Salud de aquel entonces. Pocos meses después de esa reunión, tuvimos la oportunidad de incorporarnos a los grupos de trabajo de la Organización Mundial de la Salud alrededor de este tema y de seguir el desarrollo de este documento, la Agenda de Inmunización 2030. En esta agenda se incluye, desde luego, una estrategia mundial para no dejar a nadie atrás y dentro de esa perspectiva hay 7 prioridades estratégicas, una de las cuales señaladamente es la que el día de hoy nos ocupa: curso vital e integración. Cómo en esa perspectiva de curso de vida integrar el conjunto de las vacunas, darle una secuencia que permita maximizar el beneficio administrándolas en el mejor momento posible y al mejor intervalo de tiempo que permita una protección sostenida. La visión, pues, de este reporte es un mundo en el que todas las personas en todas partes y a todas las edades se beneficien plenamente de las vacunas para su salud y bienestar, con el objeto de reducir la morbimortalidad de las enfermedades prevenibles por vacunación, pero no solo eso. Ustedes verán cómo los beneficios van más allá, buscando no dejar a nadie atrás y para ello aumentando el acceso equitativo a las vacunas nuevas y existentes y garantizar la salud y el bienestar para todos y particularmente para todos al envejecer, fortaleciendo la vacunación en la atención primaria y contribuyendo al logro de la cobertura universal y de esta manera al desarrollo sostenible. A lo largo del curso de la vida, hay quienes nos vemos
enfrentados a un reto ambiental pobre, modesto, que no nos desgasta mucho, otros que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad y que enfrentan cotidianamente un reto ambiental elevado. Y esto tiene un efecto alostático que contribuye a reducir la capacidad intrínseca de las personas prematuramente. Para disminuir ese reto ambiental, el combate de la enfermedad es crucial y un elemento a nuestro alcance es la vacunación, que yo le quitaría ya los puntos de interrogación. Definitivamente nos ayuda a enlentecer el deterioro al protegernos de los eventos infecciosos adversos y también de la patología crónica degenerativa que suelen descompensar y cuyo progreso suelen acelerar cuando se presentan. De esta manera podemos esperar enfrentar el proceso de envejecimiento con una mayor resiliencia y con menor riesgo de caer en situación de discapacidad y eventual dependencia. En los últimos 2 años, pues hemos vivido en el medio de una pandemia, la pandemia del COVID-19, en donde hemos aprendido que las personas mayores están particularmente expuestas, pero con un análisis fino del proceso hemos podido demostrar cómo en el fondo no es tanto la edad cronológica como la edad biológica la que constituye el principal factor de riesgo para COVID-19. Estos estudios han sido objeto de numerosas publicaciones por parte de nuestro grupo, señaladamente esta, encabezada por el doctor Omar Bello Chaboya, en donde demostramos cómo ante una mayor edad biológica, el riesgo de desenlaces desfavorables es mayor independientemente de la edad cronológica. Y el caso de México, ciertamente el pico de la mortalidad se dio alrededor de los 60 años y no en las edades más avanzadas de la vida. Pero ¿cómo es que esto se suscita en esta visión, con esta perspectiva de curso de vida y cómo la edad biológica participa en el riesgo que se va gestando a lo largo de la existencia? En el curso de la vida nos vemos expuestos a una serie de procesos infecciosos, particularmente durante la infancia y el desarrollo. Y hoy en día sabemos que estos juegan en alguna medida un papel determinante de la instalación y del curso que ha de tener la enfermedad crónica. Los programas de vacunación en la infancia nos han ayudado a mitigar estas consecuencias, pero infecciones, por ejemplo, por citomegalovirus, siguen siendo un elemento clave en la generación de del fenómeno denominado immune aging, de esta respuesta inflamatoria crónica persistente a lo largo de toda la vida que contribuye a nuestro desgaste y que nos conduce eventualmente a la fragilización. Dentro de la inmunosenescencia, esta es una parte muy importante del proceso, como lo es también la desregulación del mismo. Tarde en la existencia, la incidencia de la enfermedad crónica, el acúmulo de una serie de condiciones termina por determinar multimorbilidad, que en el fondo contribuye a acelerar la edad biológica y nos hace mucho más vulnerables a infecciones, en particular respiratorias, como es el caso de la neumonía o la influenza, pero también a las consecuencias inherentes a la infección por herpes zóster y a consecuencias indirectas, como puede ser la enfermedad cerebrovascular, que hoy sabemos muy bien puede ser precipitada también por la incidencia de estas afecciones. ¿Cómo es que la vacunación puede ayudarnos en esta visión de curso de vida? En un primer plano, al disminuir la probabilidad de transitar hacia la fragilidad, retrasando la instalación de la inmunosenescencia
favoreciendo el immune fitness, como se dice ahora, a lo largo de la vida, y mejorando la expresión de nuestra respuesta inmune más allá de la edad media de la vida, por un lado. Esto me refiero sobre todo a las vacunas aplicadas temprano en la vida y a lo largo de la vida adulta. Pero también la inmunización ya en edades avanzadas juega un papel muy importante previniendo la incidencia de enfermedades infecciosas que, más allá del propio evento infeccioso, contribuirán a un exceso de deterioro funcional e incrementarán el riesgo de enfermedad cardíaca o cerebrovascular. Es pues en dos puntos donde podemos incidir de manera muy significativa para mejorar nuestra capacidad intrínseca al envejecer, para propiciar una apropiada respuesta inmune y para minimizar las consecuencias de las enfermedades infectocontagiosas tanto en las etapas tempranas como en las más avanzadas de la existencia. Procede entonces vacunar con esta visión de curso de vida, reconociendo que más allá de la infancia trae beneficios significativos a nivel individual, comunitario y socioeconómico. En general, sin embargo, no existe esta visión. Los programas de inmunización con frecuencia no proponen las vacunas que con oportunidad podrían proteger a las personas en riesgo de enfermedades prevenibles. Los beneficios de la vacunación más allá de la infancia deben de entenderse más ampliamente y en el caso mexicano enfocarse sobre todo en la principal brecha que estamos observando, que es en la edad media de la vida. Hemos tenido a través de la historia un magnífico programa de vacunación en la infancia. Hemos logrado alcanzar coberturas de vacunación muy razonables entre las personas mayores, pero tenemos un gran hueco en la edad media de la vida, donde se pierde la continuidad de los refuerzos. Es importante tomar medidas para garantizar que los beneficios de la vacunación se expresen plenamente. Son 5 las áreas principales en las que necesitamos un cambio para garantizar que la vacunación a lo largo del curso de la vida se integre realmente en los programas nacionales de vacunación. Uno son los datos. Necesitamos invertir en una mejor recopilación y análisis de datos, un sistema de información tanto para el seguimiento de la vacunación, de un carnet de vacunación electrónico, como el monitoreo de las enfermedades infecciosas que nos interesa prevenir. Esto nos permitirá tener mayor claridad sobre el impacto de los programas y sobre su beneficio sobre la salud de la población. Es importante también desarrollar un mayor liderazgo coordinado y multidisciplinario desde la cima que incluya un financiamiento seguro de los programas. En México hemos aprendido además que tenemos que involucrar a los profesionales de la salud y ampliar la gama de los actores involucrados, por ejemplo, incluyendo a los farmacéuticos y los médicos de farmacias en la práctica de estos programas. Además, nos interesa y hemos aprendido a lo largo de estos 3 años cuán importante ello es el mejorar la percepción del público con respecto a la vacunación. En México no tenemos un gran movimiento antivacunas, pero sigue habiendo reticencia entre los adultos y entre las personas mayores frente a la vacunación, en particular contra la influenza, donde se ha creado esta idea desfavorable de que la vacuna induce la enfermedad. Cabe aprovechar en este momento, en México en particular, la inercia propiciada por la pandemia de COVID-19, donde las tasas de vacunación han sido muy elevadas, sobre todo entre los mayores, para impulsar el resto del programa de vacunación. Para combatir la brecha que todavía enfrentamos en la edad media de la vida,
cabe considerar e integrar la vacunación, como lo hemos hecho en las escuelas de educación primaria con el carnet para la inscripción, que se solicita para la inscripción, incorporarlas de alguna manera en la educación media y profesional y en los lugares de trabajo. Hay algunos ejemplos de cómo esto puede mejorar el desempeño de los programas. Tal es el caso de los países nórdicos, en donde el monitoreo de la vacunación de las personas a través de registros electrónicos ha permitido en Dinamarca mejorar de manera muy significativa las tasas de vacunación. De la misma manera en Noruega, particularmente en la primera infancia. En los países francófonos, en Francia en particular, se ha creado esta iniciativa, Mi Carnet de Vacunación Electrónico, en donde yo mismo puedo registrar la información y mantener el seguimiento a lo largo de toda mi vida de las vacunas que he recibido, sus consecuencias favorables y desfavorables, recibir información educacional, información respecto a dónde me puedo vacunar con oportunidad. En México hemos tenido un intento muy loable a este respecto de generar un carnet de vacunación electrónico. Incluso comenzó un programa piloto que por desgracia en la actualidad se ha visto interrumpido y que ojalá en un futuro próximo pudiéramos retomar, puesto que esta visión acarrearía beneficios en distintos niveles. Desde luego, para cada uno de nosotros como individuos, no solo reduciendo la mortalidad, un factor clave de los programas de mortalidad, de inmunización infantil, perdón, sino también, como ya lo he dicho, contribuyendo a reducir la morbilidad, en particular de las enfermedades cardiovasculares. Nos puede ayudar, sobre todo con esa perspectiva de curso de vida, a mejorar la salud al envejecer y desde luego que tiene un mucho mayor impacto entre las personas con multimorbilidad. Para la salud pública, pues contribuye acrecentando la inmunidad de rebaño y disminuyendo el riesgo que ya enfrentamos de resistencia a los antimicrobianos. Y no deja de tener beneficios económicos, reduciendo el consumo de fármacos antibacterianos en particular, abreviando la duración de estancias hospitalarias. Esto tiene un muy elevado radio de costo-beneficio. Desde esa visión, pues ciertamente la vacunación contribuye a promover un envejecimiento saludable. La inmunización de las personas mayores, lo sabemos bien, es ya una estrategia probada, rentable, fundamental para reducir el impacto negativo en la salud pública de la enfermedad infecciosa y los costos inherentes a la atención. La implementación de las vacunas recomendadas basadas en evidencia para personas mayores sí presenta aún desafíos, incluidas las barreras financieras en el caso mexicano, y nos obliga a abordar el tema de las disparidades para facilitar el acceso a la vacunación de los más desprotegidos y abrir posibilidades de aplicarse la vacuna en un mayor número de sitios y contribuir a través de la información a superar la reticencia a la vacunación. Planeamos seguir contribuyendo a revisar estos temas y presentando los datos disponibles para apoyar el valor de la vacunación en adultos de 65 años o más. ¿De qué manera? El día próximo 1 de octubre estaremos lanzando al público en general el acceso a una plataforma que en su forma beta ya es accesible en la actualidad, el Sistema de Información sobre Envejecimiento, Salud y Dependencia. En este sistema estamos vinculando todas las bases de datos existentes en nuestro país con información relativa al envejecimiento y la salud de las personas mayores para un más cercano monitoreo del estado de salud de nuestra población al envejecer. Y dentro de los dominios que hemos considerado está la morbilidad relacionada con enfermedades infecciosas y desde luego estaremos incluyendo también indicadores relativos a la vacunación. Tenemos al momento presente más de 160 indicadores incluidos en este sistema de información
que estará al alcance de toda la población mexicana, pero que está dirigido en particular a los profesionales interesados en el tema para mejorar su información y para contribuir a afinar las políticas públicas dedicadas a atender a nuestros mayores y a medir el impacto de las intervenciones a través de indicadores pertinentes. Sabemos que la población de personas mayores en México crecerá significativamente, duplicándose en los próximos 30 años, con un aumento correspondiente en la incidencia y los costos inherentes a las enfermedades potencialmente prevenibles por vacunación. Sabemos que las personas mayores tienen un mayor riesgo de enfrentar estas condiciones debido a la inmunosenescencia. En fin, tenemos suficiente información como para saber que es necesario avanzar en la promoción de la vacunación entre las personas mayores y a lo largo de toda la existencia, pero en particular, con particular énfasis en este grupo de riesgo. Este simposio aborda el papel de la vacunación en el proceso de desarrollar y mantener la capacidad funcional que nos permite, a final de cuentas, alcanzar el bienestar en la vejez. Nos interesa cambiar el paradigma con una perspectiva de curso de vida, reconociendo que los programas de vacunación, para ser más efectivos, han de caracterizarse por el compromiso personal de los profesionales y que, para ser viables, necesitan un financiamiento fijo e irrenunciable. Tenemos que despertar conciencia acerca de los beneficios de este enfoque de curso de vida, en particular educando a los profesionales, y tenemos que promover la vacunación con perspectiva de curso de vida para promover el envejecimiento saludable, contribuyendo a identificar las barreras sociales y económicas para la vacunación. Hoy queremos avanzar proponiendo cómo ordenar los esquemas de vacunación con esta perspectiva, cómo revisar y proponer una cartilla de vacunación útil para toda la vida y cómo integrar plenamente a los adultos en edad media de la vida y a las personas mayores a los programas de vacunación. Tenemos algunas recomendaciones específicas que ya he mencionado a lo largo de esta presentación: promover la educación, promover la cultura de la vacunación, actualizar la Cartilla Nacional de Salud, ya estamos trabajando en ello, promover la cultura de la vacunación en todos los medios a nuestros alcances, enfatizar en la prioridad de las personas vulnerables y asegurar el abasto oportuno y suficiente. Todas estas acciones pasan por la capacitación, por la innovación, la apertura de nuevos sitios de consulta, incentivos y mejora del desempeño del personal de salud, y todo esto en el marco de la década por el envejecimiento saludable que hemos iniciado hace 2 años. Muchas gracias por su atención. Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es José Lapinet, soy médico especialista en inmunología, trabajo en GlaxoSmithKline, en Global, y hoy vamos a platicar por los próximos 20 minutos con ustedes sobre inmunosenescencia, immune fitness y efecto cascada o downstream effect de la vacunación. Ante todo, gracias al team de México por esta invitación, y es un honor para mí presentar a la Academia Nacional de Medicina de México pues como médico latino, y creo que para todo médico seguramente es un gran honor. Aquí les pongo mis credenciales y conflictos de interés. Como decía, soy doctor en medicina, me gradué en Santiago de Cuba, soy cubano, y hace muchos años que vivo en el exterior, vivo acá ahora en Bélgica, por tanto los saludo desde Bruselas, y actualmente soy director de asuntos médicos en GlaxoSmithKline Global, desarrollando proyectos de educación médica con sociedades científicas y profesionales de la salud. Como decía, vamos a hablar de 3 temas o 3 conceptos que son temas cada uno de por sí, que son la inmunosenescencia o el envejecimiento, pero vamos a hablar sobre todo de envejecimiento en salud. Vamos a hablar de immune fitness o aptitud inmune, y por último vamos a tocar el tema de el downstream effect o efecto en cascada de la vacunación. Son temas que hay un sesgo seguramente de parte mía porque soy inmunólogo, pero son temas
muy interesantes, son temas que son bastante recientes y seguramente el envejecimiento no es reciente porque, bueno, la humanidad siempre ha envejecido, pero toda la parte asociada a la inmunología, a lo que está detrás del envejecimiento en salud, es algo que es bastante reciente. Y como todos sabemos, seguramente el envejecimiento va asociado a una disminución gradual de la reserva fisiológica y una disminución de las capacidades totales del individuo. Y esto no está asociado a la edad cronológica, o sea, a los años que tenemos de cuando nacimos, sino está más asociado con lo que viene llamado la edad biológica. Y por eso esta edad biológica difiere de un individuo a otro y vemos como, por ejemplo, en dependencia de la reserva fisiológica que tenemos, algunos adultos mayores, pues bueno, siguen disfrutando de una función física y mental muy similar a la de las personas mucho más jóvenes, pero sin embargo vemos que hay otras personas que en cambio se vuelven cada vez más dependientes de apoyo médico, de apoyo social, son menos capaces respecto a el otro grupo que estábamos hablando, que disfrutan de una función física y mental mucho mejor. Y esto seguramente está asociado con nuestros genes. O sea, nuestros genes al final nos dicen mucho de quiénes seremos, de nuestro sistema inmune. Pero en los últimos años se ha visto que en realidad esto también está dominado por factores que están completamente, ocurren fuera de lo que es la genética. Son factores que están asociados al comportamiento y a las elecciones de salud de cada individuo. Y esto seguramente, las influencias ambientales tienen cada vez más importancia en lo que es, digamos, el estado de salud de los individuos. Como sabemos, el envejecimiento se caracteriza por un declino, un deterioro de la función de muchos sistemas fisiológicos. Y hay un deterioro de la memoria, hay una pérdida de la audición, que muchas veces es bilateral, la piel se va dañando, pierde la elasticidad, pierde la capacidad de barrera física y, por supuesto, la visión viene afectada, el sistema musculoesquelético. No hay un sistema que no venga deteriorado o afectado por el envejecimiento. Y en todo esto, seguramente la función inmune, el sistema inmune también viene afectado, la capacidad de respuesta a nuevas infecciones, inclusive un poco a las viejas infecciones, a la vacunación también se ve afectada. Todo esto se reduce y aumentan un poco los niveles de citoquinas inflamatorias que pueden mantener una inflamación crónica basal que al largo plazo, pues bueno, lleva a algunas patologías que vamos a ver más adelante en la discusión. Ahora, todo esto que hablábamos de personas que son mucho más competentes, llegan a la vejez con mucha más competencia respecto a otras personas. Esto se debe también un poco a las reservas variables de la capacidad funcional, que es la suma de las capacidades físicas y mentales que posee un individuo y las interacciones con el ambiente. En dependencia de estas reservas de capacidad funcional o capacidades funcionales que tendrá el individuo, este individuo que tenga pocas reservas funcionales irá un poco hacia la fragilidad, o sea, reducciones de todas las reservas y de los sistemas fisiológicos, por tanto, comorbilidades, envejece mal y tendrá mayor riesgo de recuperación más larga o incompleta. En cambio, aquellos individuos, aquellas personas que tienen reservas de capacidad funcional fisiológica o altas, pues es lo que se dice, tienen una buena resiliencia y tienen una capacidad de mantener un nivel de capacidad funcional o de recuperarse frente a desafíos que pueden ser infecciones, que es mucho más alta respecto a los sujetos frágiles. Entonces, tendremos sujetos con fragilidad o tendremos sujetos que serán resilientes ante los desafíos, como por ejemplo las enfermedades infecciosas.
Y es que el sistema inmune, como sabemos, es importante para poder envejecer en salud y para poder mantener la homeostasis y para poder, como tal, defendernos de todas las infecciones que normalmente se agreden, nos agreden. Por tanto, influenza, el neumococo, COVID-19, y así vemos que si uno pues tiene un sistema inmune que es resistente, y aquí tenemos, por ejemplo, el ejemplo de la infección con influenza, pues tendrá una respuesta inmunitaria que seguramente será más robusta, vuelve fácilmente o vuelve a la homeostasis, a mantener el medio interno, y las consecuencias serán de un impacto mínimo sobre la salud. En cambio, un sujeto frágil pues tendrá una respuesta inmune subóptima, un deterioro de sus capacidades para volver a la homeostasis y tendrá una progresión de la fragilidad y un deterioro de la salud. Ahora, igual que hay factores o existen factores como por ejemplo el ejercicio que ayudan a mantenernos en una buena condición física, pues también existen factores que pueden ayudar a desarrollar una buena condición inmune. Y esto, lo que conocemos, la condición inmune, la conocemos como aptitud inmune, que seguramente no es una garantía de salud, pero seguramente disminuye el riesgo de envejecer en mala salud o de envejecer con problemas. Y aquí lo vemos, el ejercicio nos permite lo que se conoce como aptitud física, por tanto, mejora de la aptitud muscular y cardiorrespiratoria, reducción del riesgo de enfermedades crónicas. Por otro lado, está la aptitud inmune o inmunofitness, que es el segundo concepto del cual hoy platicaremos, que es una resiliencia frente a las infecciones. Y esta resiliencia frente a las infecciones, ¿en qué consiste? En la capacidad de montar buenas respuestas inmunes que protejan y de mantener la homeostasis después de una resolución de un desafío inmunológico. El inmunofitness, como les decía al inicio, pues bueno, es la aptitud inmune es algo que está también influenciado por factores ambientales beneficiosos. Sí. Y en esta diapositiva, bueno, pues vemos el concepto de la aptitud inmune, que es un estado en el cual el organismo es resistente, es capaz de adaptarse a los desafíos de manera adecuada. Y aquí ponemos el ejemplo de una infección, se monta una respuesta inmune que protege, y esto permite regresar a la homeostasis, y esta homeostasis es mantenida después de la resolución. Como decía, la predisposición genética seguramente afecta la aptitud inmune, pero en los años recientes se ha visto de que sí, los genes son importantes, pero son casi más importantes los factores externos. ¿Por qué? Porque son factores que desempeñan un papel crucial en la programación inmune y en la actitud inmune. Y aquí vemos cómo en los diferentes años, digamos, de las diferentes etapas de la vida, desde un periodo prenatal o neonatal, la dieta materna, el método de entrega, que sea un parto vaginal o un parto por cesárea, la lactancia materna, la exposición a mascotas o ganado, el microbiota intestinal, las vacunaciones, todos esos son factores externos que van a determinar cómo vamos nosotros a tener la aptitud inmune en los años que vendrán. En la vida posterior también está la dieta, el ejercicio, el hábito de fumar o no fumar. Seguramente las infecciones crónicas son todos factores que influyen en la aptitud inmune, y es algo que, por suerte, si mantenemos todos estos factores externos son los correctos, pues por supuesto que vamos a envejecer, pero vamos a envejecer en salud. Y es que no estamos, digamos, condenados por nuestros genes a ser o envejecer mal. En cambio, gracias a todo esto que hoy sabemos de la epigenética, el microbiota, a todo esto de la aptitud inmune,
hoy nosotros podemos también preparar a nuestro sistema inmunológico para mantener una aptitud inmune que sea la correcta. Y en esto, por supuesto, la vacunación desempeña o puede desempeñar un papel clave. Como sabemos, la inmunidad o esta preparación o la adaptación inmune se puede adquirir sobre todo por dos formas. Y una es o la infección natural, y la infección natural seguramente da la posibilidad de una inmunidad que es muy variable, pero también expone al individuo al riesgo de complicaciones o efectos a largo plazo de una enfermedad. Después vamos a ver por qué es importante y qué es lo que, cuál es el desenlace de estos efectos a largo plazo de una enfermedad. Por otro lado, se puede adquirir la inmunidad a través de la vacunación. Y, como sabemos, las vacunas están diseñadas para estimular una respuesta inmune suficiente en los vacunados y producir inmunidad contra futuras infecciones, con, digamos, la parte positiva, que hay menores riesgos asociados de lo que puede suceder con una infección natural. Por tanto, podemos preparar el sistema inmunológico, lo podemos mantener en una aptitud inmune, lo podemos mantener fitness, como decíamos, y esto, la vacunación desempeña un papel fundamental. Ahora, como decíamos, un sistema inmunológico preparado seguramente permite de no tener consecuencias potenciales de las enfermedades infecciosas, cuáles complicaciones directas de la enfermedad, y aquí se pone el ejemplo, por ejemplo, de una neumonía o de hospitalizaciones de muerte, y tampoco permite los efectos indirectos, aquellos efectos que van más allá de la enfermedad. Por ejemplo, una infección con influenza, sí, seguramente la enfermedad directamente da la infección con la fiebre, dolor de cabeza, la cefalea, con el malestar, todo eso, pero hay consecuencias, sobre todo en los individuos que tienen comorbilidades, como efectos indirectos que son mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares o disminución de memoria inmune para otros patógenos. Y todo eso se puede evitar, esas consecuencias directas o indirectas, con la vacunación, que es parte del efecto en cascada que vamos a ver dentro de pocos minutos. Y bueno, para mantener y para funcionar de una manera óptima, el sistema inmune necesita de mantener la homeostasis. Y aquí vemos en esta diapositiva que es bastante, un poco, ¿cómo decir?, bastante llena. Vemos que en dependencia de cuáles de los sistemas inmunológicos o respuestas de Th1 o Th2 vengan activados, pues bueno, andremos hacia una supresión crónica con mayor riesgo de infección o de neoplasias malignas, o Th1 que produce una inflamación crónica y da enfermedades autoinmunes, y el inflammaging, que es una inflamación crónica de base que porta a un envejecimiento con comorbilidades y porta también a otras enfermedades que veremos en breve. Y seguramente si tenemos una activación de la respuesta inmune con una hiperactividad persistente, esto puede conducir a una inmunopatología que afecta negativamente también la aptitud inmune. Por tanto, y aquí está el ejemplo del COVID largo, que todos conocemos, que actualmente después de la pandemia es algo con lo cual estamos lidiando. El COVID largo seguramente es por una hiperactividad inmune persistente, y gran parte de todas estas manifestaciones se pueden evitar con la vacunación. Y esto no se ve solamente con el COVID, pero también se observa todos estos problemas inmunológicos similares con otros síndromes postvirales, como pueden ver en la diapositiva. Por tanto, la actitud inmune seguramente, cuando es lo suficientemente robusta, puede minimizar el impacto de las enfermedades crónicas o la inmunopatología. Por tanto, un sistema inmunológico que está en forma, que está preparado para mantener
y regular una respuesta inmune adecuada ayuda a proteger contra tales resultados. Y en esto, la vacunación seguramente es uno de los instrumentos que hoy tenemos y que nos puede ayudar en lograr una actitud inmune fuerte. Ahora pasamos al último tema, que es el tema del efecto en cascada y que se asocia a lo que hemos visto del envejecimiento en salud, y también se asocia al immune fitness o actitud inmune. Y es que hablábamos de las consecuencias a largo plazo de las enfermedades. Y hablábamos de esto, ¿por qué? Porque veremos que, por supuesto, las consecuencias a largo plazo se convierten en una carga cada vez mayor para el sistema sanitario y para la sociedad a medida que la población mundial vive más. Y aquí lo vemos. Por ejemplo, en el 2100, los cálculos de la perspectiva son que seremos más de, bueno, si llegamos, si llego allá, más de 3.000 millones de personas con más de 60 años. Por tanto, podemos hacer un cálculo de lo que eso representa. Y es que conocemos de diferentes patologías cuáles son las complicaciones a corto plazo. Sin embargo, por ejemplo, para sarampión o para varicela, zóster o la influenza, conocemos cuáles son las complicaciones a corto plazo. Un poco menos, y están descritas desde hace pocos años, las complicaciones a largo plazo. Y por ejemplo, con el sarampión se sabe que la infección por sarampión produce muerte prematura por todas las causas en niños, o con varicela y con la influenza producen accidentes cerebrovasculares o infartos de miocardio. Quiere decir que la enfermedad produce complicaciones a largo plazo, los cuales son absolutamente, van más allá de lo que es la infección. Aquí un estudio muy interesante en el cual se siguió una cohorte de población en el Reino Unido, y se vio que hasta 24 años después de la aparición de herpes zóster, los individuos que tenían herpes zóster, el riesgo de tener accidentes o ataques isquémicos transitorios o infartos de miocardio era más alto respecto a la población digamos que no tenía la ocurrencia de herpes zóster. Y tenemos otro ejemplo interesante, que es el de la infección con influenza, en el cual se demuestra que las infecciones del tracto respiratorio, y pueden verlo en el gráfico, sobre todo a la izquierda, las tasas de infarto de miocardio y de accidentes cerebrovasculares eran de 5 a 3 veces más altos respectivamente que el valor basal en los primeros 3 días después de la infección del tracto respiratorio. Por tanto, no solamente es la infección cuando tenemos individuos que tienen edad avanzada o que tienen comorbilidades y tienen infecciones del tracto respiratorio, pues es plausible y vemos que existen tasas elevadas de infarto y de accidentes cerebrovasculares. Ahora, cosas podemos hacer. Por supuesto que si podemos eliminar la infección aguda, podemos seguramente, como un efecto que es lo que viene llamado el downstream effect o efecto en cascada, podemos también controlar o eliminar lo que son las complicaciones a largo plazo. ¿Por qué? Porque eliminando o controlando la infección, tenemos este efecto beneficioso que es el downstream effect. Y aquí vemos en esta diapositiva que tenemos por ejemplo, contra el sarampión, una protección contra la muerte prematura por todas las causas en niños, y hay estudios que lo demuestran, o la vacunación contra la varicela zóster disminuye los accidentes cerebrovasculares, o contra la influenza disminuye los accidentes cerebrovasculares y también los infartos de miocardio. Y en este primer estudio que comparto con ustedes, se ve que el riesgo de accidente cerebrovascular, esto es un estudio en sujetos estadounidenses después de la vacunación contra el herpes zóster, respecto a sujetos no vacunados, se ve que, por ejemplo, en adultos mayores de 65 a 69 años
había una disminución de un 51% de riesgo de accidente cerebrovascular. Protección que se mantiene también en individuos o sujetos de 70 a 74 años y es de un 25% también en personas de 75 a 79 años. Por tanto, la vacunación demuestra que el efecto va más allá del control del herpes zóster y, por tanto, logra tener este efecto en cascada o este downstream effect de protección contra las complicaciones a largo plazo. También sucede con la vacunación contra la influenza, donde se ve que la vacunación contra la influenza reduce significativamente el riesgo de eventos cardiovasculares adversos mayores del 33% en sujetos vacunados respecto a los no vacunados. Y que el riesgo, si lo ven en el lado derecho de la diapositiva, de infarto cerebral en sujetos vacunados contra la influenza de mayor de 60 años frente a no vacunados, hay una reducción significativa del riesgo de infarto cerebral independientemente del tiempo transcurrido desde la vacunación. Aquí vemos cómo los que se habían vacunado en la temporada pasada tenían protección contra el infarto cerebral, pero también los que se habían vacunado en los últimos 5 años tenían también una alta protección. Y esto debido siempre al downstream effect. Por tanto, aquí vemos en esta diapo beneficios también de la vacunación siempre contra la influenza en pacientes con enfermedad cardiovascular. Hay reducciones de eventos cardiovasculares mayores, reducción de mortalidad por eventos cardiovasculares y un 25% de reducción global de la mortalidad por todas las causas. Por tanto, podemos decir el valor de la vacunación va más allá de la eficacia de la vacunación, pues se ha demostrado que en realidad no solamente protege contra la infección, sino que hay una protección que es contra las complicaciones a largo plazo y como vemos con la vacunación, por ejemplo, contra la influenza, protección contra el herpes zóster, la vacunación contra sarampión, pero también contra el neumococo y otras vacunaciones. Por tanto, para concluir la presentación, seguramente se puede envejecer en salud, se puede modular, se puede entrenar nuestro sistema inmune para que podamos envejecer en salud y seguramente este entrenamiento del sistema inmune se puede lograr con varias intervenciones, o sea, contra los factores ambientales, dieta, ejercicio, con evitar el hábito de fumar, los screening contra el cáncer y cardiovasculares y last but not least, o sea, por último, pero no menos importante, con la vacunación. Gracias por la atención y mientras les dejo esta diapo y hasta la próxima, espero en una próxima ocasión. Gracias. Buenas tardes a todos. Antes que nada, quiero agradecer la oportunidad de estar el día de hoy con ustedes aquí en la Academia Nacional de Medicina. Un agradecimiento especial al doctor Jalabe por la oportunidad y a las doctoras Salma Pacheco y al doctor Miguel García por su acompañamiento en el desarrollo de esta presentación. El día de hoy vamos a hablar acerca de las recomendaciones de vacunación por edad y condición médica subyacente. Me permito presentarme nuevamente. Soy la doctora María Yolanda Cervantes Apolinar, soy médico pediatra, infectóloga pediatra, miembro de la Academia Mexicana de Pediatría desde el 2007, directora de investigación, desarrollo clínico y asuntos médicos de vacunas en GSK México. He dedicado más de 25 años de mi vida profesional a la investigación y desarrollo de nuevas vacunas y al día de hoy vamos a platicar acerca de vacunación en adultos y por qué es tan importante la incorporación de nuevos comportamientos de estilo de vida saludable, en este caso la vacunación, como la base para ganar salud. La intención de esta imagen es decir que cuando logramos transmitir este mensaje de que al vacunar ganamos salud, favorecemos que se incorpore este hábito de una manera pues más sencilla y más cotidiana. Vamos a revisar directamente cuáles son
los beneficios de vacunar, ¿no? Y tenemos dos grandes beneficios. Lo que es ganar en calidad de vida, por ejemplo, con la vacunación contra la tosferina o contra el herpes zóster, y disminuir la letalidad con la vacunación contra difteria y tétanos, influenza, hepatitis A, neumococo y COVID-19 como los principales ejemplos, ¿no? Son dos mensajes muy importantes de cómo vamos a ganar salud. Ahora, cuando hablamos específicamente de las recomendaciones de vacunación por edad, nos situamos en lo que es la cartilla de vacunación en nuestro país. Tenemos 3 cartillas de vacunación para adultos, 2 para personas entre 20 y 59 años. La diferencia más importante es que la vacunación en mujeres, la cartilla de 20 a 59 años, incluye la vacunación contra tétanos, difteria y tosferina, que se aplica en cada embarazo para proteger contra tosferina, principalmente al recién nacido antes de que complete su esquema de vacunación. Está enfocado en las enfermedades prevenibles por vacunación más importantes, como son sarampión, rubiola, tétanos, difteria e influenza. Y en el adulto arriba de 60 años se agrega la vacunación contra neumococo, de la cual hablaremos posteriormente con más detalle. También tenemos algunos ejemplos en otros países, como por ejemplo este es el esquema de vacunación en Estados Unidos, donde incluye las mismas vacunas y hace algunas especificaciones, como por ejemplo recomendación de vacunación para adultos con alguna condición o riesgo en específico, donde se agrega, por ejemplo, hepatitis A o algunas, hepatitis B, perdón, o algunas recomendaciones de acuerdo a la decisión clínica del médico tratante, como por ejemplo la vacunación contra meningococo. Ahora vamos a enfocarnos a lo que son recomendaciones de vacunación por condiciones médicas subyacentes. Ahí vamos un poco más a detalle. Estamos adentrándonos en las especificidades de diferentes condiciones médicas que son de gran prevalencia en nuestro país. Por ejemplo, recordando que las personas con ciertas condiciones crónicas tienen un mayor riesgo de enfermedades infecciosas, ya sea por un empeoramiento de la condición crónica o una mayor probabilidad de complicaciones debido a las infecciones. Por lo tanto, nuevamente enfatizando que la prevención es la clave para evitar complicaciones y muchas veces evitar desenlaces fatales. Este gráfico me gusta mucho porque nos permite resumir, de acuerdo al riesgo y la condición subyacente, cuáles son las vacunas que se recomiendan por los diferentes organismos internacionales a nivel mundial. Ya sea hablando de adultos mayores, personas con diabetes, con enfermedad renal crónica, con enfermedades cardíacas crónicas, o enfermedades respiratorias crónicas, y ahí vemos las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, del Organismo de Salud Pública de Reino Unido o del CDC, donde vemos de entrada que están, pues prácticamente son las mismas vacunas que revisamos previamente, pero ya muy definidas de acuerdo a la condición, ¿no? Vayamos, por ejemplo, las personas que viven con diabetes, que deben vacunarse contra influenza, contra neumococo, ¿no? Si vamos, por ejemplo, el CDC extiende la vacunación contra herpes zóster, contra hepatitis B, etcétera, ¿no? Entonces, definitivamente podemos ver estas recomendaciones que engloban las diferentes situaciones, las diferentes vacunas que tienen que tener. Ahí los invito a que nos enfoquemos sobre todo en estos esquemas extendidos que recomienda el CDC, ¿no? Donde vemos que prácticamente están recomendando todas las vacunas: influenza, neumococo, herpes zóster, hepatitis B y tétanos, difteria y tosferina para las personas adultas mayores o con condiciones subyacentes. Si nos vamos ya ahora aún más en específico para las personas que tienen alguna condición respiratoria específica, pues hablaremos de por qué queremos vacunar a las personas que viven con enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
Sabemos que son susceptibles a infecciones virales y respiratorias recurrentes, y esto lo que va a pasar es que lo que puede pasar es que haya una exacerbación aguda de la enfermedad, ¿no? Que puede causar un empeoramiento de la función pulmonar, llevarlos a hospitalizaciones, incluso a complicaciones más graves, o aumentar la tasa de hospitalización por la propia enfermedad pulmonar obstructiva crónica o por influenza, como ejemplo, o tener una sobreinfección bacteriana, como es el caso de una infección por neumococo. Entonces, para las personas que tienen enfermedades respiratorias, los organismos internacionales recomiendan, por ejemplo, en este caso hablamos de EPOC, hablamos de asma, de fibrosis quística, de otras enfermedades pulmonares crónicas, se recomienda la vacunación contra influenza, contra neumococo, contra tétanos, difteria y tosferina cada 10 años, y la vacunación contra herpes zóster. Esto más aterrizada a las guías GOLD, estas guías que recomiendan la prevención y el tratamiento para los pacientes con enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. En este caso, reforzamos la necesidad de vacunación contra influenza, contra COVID-19, neumococo, tétanos, difteria y tosferina, recordando que esta vacunación es cada 10 años, y la vacunación contra herpes zóster en pacientes arriba de 50 años para proteger, como su nombre lo dice, contra el herpes zóster. También, si nos vamos más a detalle en la vacunación contra influenza en personas con enfermedad respiratoria crónica, recordando que tiene una prevalencia pues alta, la influenza causa exacerbaciones en los pacientes hasta en un 11% de los casos, y definitivamente en esta enfermedad en específica, la vacunación tiene un impacto en la reducción de las infecciones respiratorias como tal, de las hospitalizaciones y de lo que se conoce otras enfermedades asociadas, como por ejemplo el síndrome coronario aguda y todas las causas de mortalidad. Definitivamente es de suma importancia vacunar contra influenza a los pacientes con enfermedades pulmonares crónicas. En el caso de la vacunación contra difteria, tosferina y tétanos, aquí me gustaría resaltar que a partir de los 19 años está recomendada la vacunación cada 10 años, ¿no? Y en este caso se recomienda la vacunación en todas las personas con patología pulmonar crónica. Ya había mencionado los refuerzos cada 10 años, y no olvidar que también pues protege contra tétanos y difteria al aplicar la vacunación con TDPA. Vamos ahora a orientarnos más a lo que es la vacunación contra herpes zóster y cuál es la razón o qué comorbilidades o qué situaciones específicas favorecen que el virus de varicela zóster, que está en nuestro organismo generalmente cuando nos enfermamos de varicela en la infancia, se queda en el cuerpo y por alguna razón, como se especifica aquí, reaparece de una manera en la piel a través de lo que se conoce como un herpes zóster. Y puede ser, se han asociado condiciones como depresión, asma, diabetes, enfermedad renal crónica, enfermedad cardiovascular, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, estrés psicológico, cirugías, trauma físico, que favorecen la aparición de un herpes zóster, ¿no? Entonces, recordando que estas situaciones pueden presentarse también en la edad adulta y favorecen el desarrollo de un herpes zóster. En el caso de las condiciones cardiovasculares, ¿no? ¿Qué vacunas se recomiendan por los organismos internacionales? Pues nuevamente aquí están enlistadas las potenciales enfermedades cardiovasculares que son generalmente más frecuentes a medida que avanza la edad y que se asocian con otras patologías como obesidad y diabetes. Pues hay que vacunar contra influenza, contra neumococo, contra tétanos, difteria y tosferina, y nuevamente vacunación contra herpes zóster. Y aquí pues
reforzar este aspecto tan importante de la vacunación contra influenza en este grupo de pacientes, donde realmente el aumento agudo de muertes por cardiopatía isquémica coincidió o coincide con las epidemias de influenza, ¿no? Es por eso es que es definitivamente no olvidar que tan pronto se cuente con la vacunación contra influenza, hay que aplicarla en los pacientes que tienen alguna cardiopatía. También el riesgo de un EBC y de infección neumocóxica. Los pacientes que tienen esta patología tienen un riesgo mayor de una enfermedad neumocóxica invasiva durante todo el año. Y realmente el riesgo, aunque varía según la condición y de edad del individuo, es mayor, ¿no? Hay un mayor riesgo de hospitalización y se ha demostrado que la vacunación antineumocóxica reduce el riesgo también de un síndrome coronario agudo. Entonces, no solamente estamos vacunando, y esto es de los beneficios hermosos que tiene la vacunación, que no es solamente proteger contra esta enfermedad en particular, sino que estamos ganando salud a través de evitar otras condiciones, en este caso, por ejemplo, un síndrome coronario agudo con la vacunación contra neumococo. Las personas con diabetes, que viven con diabetes, también tienen recomendaciones muy específicas. No voy a ir con a más detalle porque ya las mencioné previamente, pero recordar que es influenza, neumococo, hepatitis en este caso, porque generalmente muchas veces son personas que están en diálisis, que tienen procedimientos invasivos que favorecen más el riesgo de hepatitis B, y la vacunación contra tétanos, difteria y tosferina y la vacunación contra herpes zóster. Nuevamente, influenza en personas con diabetes es muy importante, ¿no? Realmente hay cerca de 442 millones de casos en el mundo que se provocan cerca de 1.6 millones de muertes por influenza, ¿no? Y realmente a partir de H1N1 en el 2009 se incrementó el riesgo de morir 2.3 veces, ¿no? La efectividad de la vacuna contra influenza en personas que viven con diabetes es conocida y realmente pues sabemos que hay un beneficio definitivamente incluso para disminuir las hospitalizaciones por influenza y neumonía en las personas que viven con diabetes. Tienen un mayor riesgo también de herpes zóster y de neuropatía postherpética. Y esto a destacar que es un factor de riesgo independiente para una neuropatía postherpética. Y por eso, o neuralgia postherpética, perdón, por lo cual es de suma importancia poder reforzar la necesidad de vacunación en las personas que viven con diabetes. Como mensajes finales de mi presentación, quisiera decirle que está definitivamente en nuestras manos como profesionales de la salud el poder hablar de vacunación en todas las diferentes edades, pero muy en específico también en la edad adulta y quitar este concepto de que las vacunas son solo para la edad pediátrica. Afortunadamente contamos con un abanico de prevención para todas las edades y que este concepto de vacunación a través de la vida para ganar salud, para tener un envejecimiento saludable, teniendo como base la vacunación, es pues uno de los factores que al lograr interiorizarlo va a hacer que tanto nosotros como las personas en quienes influimos a través de la comunicación, pues incluyan la vacunación en su práctica diaria, ¿no? Hablaremos de vacunación contra SARS-CoV-2, contra la COVID-19, contra sarampión, rubiola parotiditis, neumococo, influenza, tétanos, difteria, tosferina, hepatitis A y B y herpes zóster. Y tenemos también
algo que es muy específico porque adicional a que ya tenemos las cartillas de vacunación que ya les presenté, tanto las nacionales como las recomendaciones de los organismos internacionales. Conocemos la edad de nuestros pacientes y las condiciones médicas que tienen cada uno de ellos y las vacunas específicas por condición y cuáles son los beneficios no solo para la enfermedad, sino también para otros efectos como por ejemplo la prevención de un accidente vascular cerebral, ¿no? Entonces, para cerrar mi presentación, quiero dejarles los siguientes mensajes, no sin antes agradecerles enormemente su atención y decirles que la vacunación proporciona estos beneficios más allá de la prevención de una enfermedad per se. Mejora la salud en general, promueve el envejecimiento saludable y nos permite realmente un estilo de vida que nos va, pues, definitivamente a permitir vivir mejor, ¿no? Vimos los datos específicos de que las enfermedades infecciosas, el vacunarse contra algunas enfermedades en específicas, tiene impacto en la salud más allá de esta enfermedad aguda, sino de complicaciones dañinas tanto agudas como a largo plazo. Puede ayudar a mantener la salud general al prevenir no solo esta infección inicial, sino los efectos y las complicaciones posteriores. Y a medida que aumenta la esperanza de vida, ¿por qué no? Queremos vivir mejor. Y la vacunación es cada vez más importante para garantizar la salud y la calidad de la vida que vamos a tener con este envejecimiento saludable que todos queremos. Cierro mi presentación, nos ponemos a sus órdenes en los diferentes puntos de consulta de la información que presentamos el día de hoy y cierro con un mensaje que consideramos de suma importancia, que es la farmacovigilancia y cómo a través del reporte de toda la información, de todo evento que consideremos relacionado con la vacunación, como lo que los conocemos con los eventos asociados, los estemos reportando el dato del paciente, el reportante, el evento y el producto. Y esto va directamente a nuestros organismos regulatorios en el país, que van pues de la mano para concretizar o conocer mejor los beneficios y los riesgos de los productos y vacunas que utilizamos en nuestros pacientes. Con ello, les agradezco enormemente su atención y quedo a sus órdenes. Gracias.